a los que nos miran por las redes sociales. Este es Casa de Dios Barcelona. Estamos todos los domingos, nos reunimos a las 11 de la mañana, donde siempre traemos una palabra fresca, una palabra que va a bendecir tu vida y a todos los que oyen su palabra. Amén. Viviendo el reino. Creo Dios ha puesto esta palabra en mi corazón, de vivir el reino aquí en la tierra. Y con esto quiero arrancar preguntando, ¿te has sentido que te has preocupado por el dinero? ¿Te has sentido preocupado por el trabajo? ¿Te has sentido ansioso por lo que va a pasar en el futuro? Pues déjame decirte que Dios lo sabía. El mismo Jesús ya sabe que si no estás pasando por este proceso de preocupación, Él está viendo todo lo que estás padeciendo. ¿Por qué digo esto? Porque dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Vamos a ir punto por punto conforme a lo que dice este versículo. El primer punto es, buscad primeramente el reino de Dios. A ver, cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, quizás te puedes imaginar las nubes, las estrellas, el cielo. Aquí no pasa nada, todo está bien. Pero resulta que cuando miramos nuestra realidad, es todo lo contrario, es todo diferente. Es aflicción en la carne, es preocupación. Entonces tenemos que, como hijos de Dios, luchar contra ese adversario. ¿Qué significa esto? El reino de Dios, mas buscad primeramente. Que nosotros debemos recibir a Jesús no como parte de nuestra vida, sino como el centro de nuestra vida. Esto es una teoría que todo el mundo lo puede saber. Yo, por ejemplo, cuando doy una clase en mis entrenamientos, mira, este movimiento tiene que ser desde acá, desde el suelo, tienes que hacer un recorrido hacia arriba sin alterar ningún movimiento articular, porque como te eches un poquito hacia adelante, se pierde la barra. Si te vas un poquito hacia atrás, se pierde la barra. Entonces tiene que ser un movimiento exacto y bien ejecutado. De la misma forma es la palabra de Dios. El reino de Dios primeramente y su justicia. Es fácil entenderlo porque pues lo estamos asimilando. Ahora bien, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice el centro de tu vida? ¿Qué haces en las mañanas cuando te levantas? ¿A quién consultas cuando tomas decisiones? ¿Cómo tú vas a vivir el reino de Dios en tu día a día? Y es donde nosotros analizamos si realmente estamos en el reino de Dios y su justicia. Unos me dicen, Ovidio, pero es que yo estoy agradecida a Dios desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto en la noche. Y yo le digo, bueno, está bien, voy a tomarte la palabra, pero sin embargo quiero seguir viéndote a ver qué haces tú durante todo el día. Porque Jesús claramente lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero a la final el corazón estaba lejos de Jesús. Y aquí es donde se va a caracterizar realmente si tenemos a Jesús en el centro de nuestra vida o lo tenemos como parte de nuestra vida. Entonces, quiero que pienses y toma en cuenta esto. Si Dios es primero, lo demás tiene que estar en su lugar. Repito, si Dios es primero, repetimos todos, lo demás está en su lugar. Es imposible que Dios no nos bendiga si lo tenemos a Él en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Es imposible porque Él cumple su promesa. ¿Sería Dios un mentiroso decir que Él no cumple su parte cuando yo estoy cumpliendo la mía? Entonces ahí es donde se va a manifestar el reino de Dios. ¿Cómo es vivir el reino de Dios? Tengo que tener una Biblia debajo del brazo, tengo que cambiar mi forma de hablar, mi forma de vestir, tengo que traerme a la suegra a la casa. No, no es necesario. Bueno, de la suegra viene, pues bienvenida sea. Pero no es que tengas que cambiar de forma hipócrita para agradar a las personas
sino que Dios quiere que seas auténtico, que seas auténtica, que tengas un corazón puro, limpio, sin mancha, que simplemente cada paso que tú des, cada palabra que salga de tu boca, sea una palabra que agrade la presencia del Espíritu Santo, que tienes un cuerpo, alimentarlo bien, ejercitarlo, le estás diciendo a Dios que amas tu cuerpo, que lo cuidas, el reino de Dios primeramente. Todas esas cosas que estoy mencionando tienen que ver con el reino de Dios y todavía hay más. Entonces, Filipenses 3:20. Aquí nos dice el apóstol Pablo en esta carta que nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En el cielo. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es verdad que muchos venimos aquí a este país para buscar calidad de vida, venimos para buscar una nacionalidad, que la nacionalidad europea te abre muchas puertas. Sin embargo, nosotros que somos hijos de Dios, si entendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, esta ciudadanía es mucho mejor. Nosotros los creyentes, los que buscamos de Dios, los que somos celosos del Espíritu Santo, venimos a una nación que no es nuestra o somos peregrinos o advenedizos, somos una bendición. Yo soy una bendición a esta tierra. No solamente por el hecho de pagar impuestos, de estar al día al corriente con Hacienda, sino que también mi actitud que agrada a Dios automáticamente va a agradar a lo que está a tu alrededor. Porque eres hijo de Dios y tienes una ciudadanía primeramente que es del cielo. ¿Sí o no? Sí. ¡Qué silencio! Entonces tú entiendes que ya tienes una identidad que viene del cielo. Tienes un sello que dice Made in Cielo. Y por ende te deja este resultado. Tienes una mejor ciudadanía. Dice, pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué Jesús nos enseña que pensemos en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Porque pensar en las cosas de la tierra es afanarnos, es entrar en ansiedad, en angustia, en desesperación, y eso hace que la palabra de Dios se haga infructuosa. No puede prosperar la palabra de Dios en la vida de un creyente que empieza a vivir preocupado. Es imposible, eso sí es imposible. Porque por algo Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. Aquellas semillas que cayeron junto al camino, otras que cayeron junto a pedregales, otras que cayeron junto a espinos. Y aquí es donde nosotros practicamos y ejercitamos lo que Él nos está diciendo, a la dirección hacia donde Él nos está llevando. Si Dios es primero, lo demás tiene que estar en su lugar. ¿Cómo es vivir el reino? Marcos 12:20 dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Dice que es el principal mandamiento. Si nosotros analizamos bien esta palabra de Marcos 12:30, aquí Jesús no nos está diciendo, si te nace, amarás al Señor tu Dios. Si de vez en cuando lo amarás con todas tus fuerzas. Aquí Dios se está mostrando como una persona tajante, sin titubeo, en el que está dejando un mandamiento. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Porque si nosotros partimos de este principio de amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, estamos entonces automáticamente desplazando al Dios de las riquezas. Le estamos diciendo, el Dios de las riquezas no gobierna mi vida. El Dios de este mundo o el príncipe de la potestad del aire no gobierna mi vida. Por más que me sienta tentado o tentada a ceder, pero yo he entendido que debo amar a Dios primero. Por ejemplo, cuando los niños ven un plato de comida que no les agrada mucho, porque qué niño se queja y pelea por una comida que es sana, pero que no le agrada mucho, entonces yo negocio con ellos. Le digo, tú te comes ese brócoli, te comes los espárragos, te comes el pollo a la plancha, al ajillo, te ponen unos camaroncitos allí. Se quejan. Ok, si tú te comes eso, yo te voy a dar el helado que a ti te gusta.
Sí, el de tiramisú, el de chocolate, el de mantecado, el de sirope de chocolate, de caramelo y de chuches y de todo. A los niños les encanta, tú les hablas de chuches, de chocolate, de todo lo que tenga que ver con avellana. Eso es el paraíso para ellos. Vale, cómete entonces toda la comida y empiezan, empiezan a comer y les da y se comen su comida. Ellos cumplieron su parte. Ah, espera, ahí está la sopa. Tómate la sopa. Un rollo con esos niños para que se coman la comida. Pero ellos están pensando, ¿en qué creen ustedes que están pensando ellos mientras se comen? En el helado de chocolate, en todo lo que... hasta uno se le agua la boca pensando en eso. Se comieron su parte. Ellos no se mueven de la mesa, ellos se me quedan viendo y están esperando ahora la recompensa. ¿Qué hago yo? Bueno, ellos cumplieron, ahora yo voy a cumplir mi parte. Les voy a dar el helado de chocolate con avellana, con caramelo, con sirope de chocolate y más sirope de chocolate y caramelo y pare de contar. Y esos niños la insulina ¡fas! Se les dispara y ya los veo rebotando por toda la... ¡Bum, bum, bum! Pero que la alegría de disfrutarse de su helado. Ellos cumplieron su parte, obedecieron mi palabra, lo que yo les estaba mandando, y ellos, contentos, se comen su helado, la recompensa. Jesús dijo, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no os dará juntamente el Espíritu Santo al que se lo pida? Si tú cumples tu parte, ojo, entiéndase esto, que estoy hablando de una actitud de corazón, no de obras. Si tú cumples tu parte de poner a Dios primero, que tu trabajo primero, que tu familia primero, que tus hijos o tus hijas, entonces Dios va a cumplir la suya. He visto muchas personas que son bendecidas por Dios, se les inclina el corazón a las dádivas y se olvidan del dador. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? A nosotros, sus hijos, los que estamos llamados a servir, aquí, nosotros estamos llamados a servir. Nosotros formamos parte de un escuadrón celestial. Dios nos ve a nosotros como soldados de Jesús, de la cual, según Hebreos 11 dice, que yo al que recibo por hijo le doy disciplina. Uy, ¿qué disciplina es la que Dios aplica a sus hijos? La disciplina de mantenernos cerca de Él. Con aflicción, con dolor, con dudas, pero la disciplina de mantenernos cerca de Él. A Dios no lo va a mover tus sentimientos ni tus emociones. A Dios le va a mover cómo está tu corazón si se mantiene inclinado a Él. A veces Dios envía aflicciones a nuestras vidas, sus hijos. ¿Por qué creen ustedes que envía aflicciones? Para que acudamos a Él, nos inclinemos a Él, nos humillemos delante de Él. Por eso Él envía aflicción. Jesús dijo claro algo y estableció un margen o una frontera entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Dijo que el que es Hijo de Dios, ustedes que sois mis hijos, Satanás no tiene nada que ver en ustedes, no los puede ni tocar a menos que Dios lo permita. Pero ¿qué sucede? Cuando pasamos por ese horno de fuego, tal cual como lo vivieron estos tres hombres, Sadrac, Mesach y Abednego, que no renegaron de Dios, que sea que saliesen del horno o no saliesen del horno, no iban a dejar de adorar a Dios. Ellos estaban convencidos en su corazón al Dios que les servían. Y aún así dijeron, bueno, si me van a matar, me matan, pero yo no voy a dejar de adorar a Dios. Estos hombres entraron a ese horno, los metieron, dice que los soldados que estaban alrededor se calcinaron. Y dentro del horno de fuego, adivinen qué, había un cuarto hombre. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que si tú estás atravesando por un horno de fuego, ¿no está Dios allí? Dios está allí en ese horno de fuego. ¿Cuánto tiempo va a durar ese horno de fuego? No sé. Soberanía de Dios. Por eso es que si Dios está trayendo este mensaje hoy, es porque no es casualidad. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y aquí nos enseña que cómo es vivir el reino. El reino también trae consigo gotas de amargura, gotas de dolor. Vemos perfectamente en el libro de Hechos, capítulo 19, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando ya estaba convertido a Jesús,
dice que él estaba en Éfeso, hablando de Jesús. Dice, predicando el evangelio con denuedo. La gente se convertía y la gente buscaba a Pablo por la predicación del evangelio, que se convertían a Jesús, unos eran bautizados. Y dice aquí que un hombre llamado Demetrio tenía un negocio de estampillas de la diosa Diana, que en aquel entonces se practicaba mucho la idolatría, pues bueno, en la actualidad también. Pero este negocio era muy fructífero, vendía muchas estampillas o templecillos. Cuando llegó ese hombre a predicar el evangelio, ¿qué creen ustedes que pasó con ese negocio de templecillos y estampillas? Se vino a la quiebra. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo era un hombre que no estaba puesto para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. Entonces esto implica que tú, por el hecho de traer el reino de los cielos a la tierra, eso va a traer consigo enemistades, personas se van a alejar de ti, eso va a traer contigo oposición, eso va a traer persecución, murmuración, te van a tildar del religioso, de la religiosa, de la fanática, de muchas cosas. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen diciendo cualquier clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es ¿qué? Grande. Entonces estamos entendiendo que el reino de Dios en un hijo representa persecución también, representa caos, representa todo lo que estás diciendo en contra tuya. Pero ahí es donde está la recompensa. Ahí es donde está el resultado que Dios te va a dar. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Entonces, es natural que nosotros como seres humanos estamos a la carne, estamos adheridos a los lazos de la carne, que nos aflijamos. Sin embargo, aquí Dios nos dio la salida, el galardón de soportar las adversidades. Punto número 2. Y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Hay 3 cosas que voy a mencionar sobre la justicia o sobre el justo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el justo? Dice que más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando la Biblia dice que el día es perfecto es que el sol está arriba, justo arriba. Cuando el sol está arriba, ¿qué hora creen ustedes que es? Las 12 del mediodía normalmente. El día es perfecto, así se ve la senda del justo. Dice, el justo por fe vivirá. ¿Qué es por fe? Algo que todavía no ves, pero que lo estás sintiendo y ya lo vives en tu corazón. Entonces el justo vivirá por fe. También dice el tercero, no he visto justo desamparado ni descendencia. Entonces es imposible que Dios no bendiga a una persona justa. Su justicia. Dios es justo. ¿Sí o no? Si yo veo que uno de mis hijos, yo les doy su mesada, los llevo a pasear fin de semana tras fin de semana, los atiendo, estoy con ellos, pero si se empiezan a portar mal, se empiezan a poner rebeldes, me empiezan a contestar, yo como padre tengo que hacer algo, tengo que disciplinarlo. Bueno, te voy quitando el Nintendo porque no me estás dando una buena respuesta, porque me estás faltando el respeto, estás armándome escándalos en la calle y te voy a quitar esto. Entonces le doy disciplina quitándole ciertas cosas. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir el niño? ¡Ah, ya! Pero a la vez, un niño es inteligente. También ellos piensan, ellos dicen, no, si yo me sigo portando así, entonces papá me va a seguir quitando cositas. ¿Por qué digo esto? Porque de la misma forma funciona Dios con nosotros. Si Dios ve que ya no somos Él no está en el centro de nuestra vida, entonces Él como que, pero no sé por qué digo esto, pero Él lo hace específicamente con nosotros sus hijos, porque es un trato diferente. Él nos quita cositas porque Él no quiere que tu corazón se desvíe en pos de esos templecillos. Él no quiere que tú te alejes de Dios por causa de las dádivas. Entonces estamos formando parte de la justicia de Dios. Dice que aquellas personas que son justas, pero se van en pos
o sutilmente se dejan llevar por las necesidades del mundo, ahí Dios entonces empieza a apretar tuercas. Dice que no caigamos en la trampa de aquellas personas que te dicen, bueno, pero es que no es tan malo que un domingo te vengas a salir con nosotros. No es tan malo que te autosatisfagas sexualmente hablando. No es tan mal que salgas o que veas cosas indecorosas. No está tan malo hacer esto o aquello o lo otro. ¿Por qué? Dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En pocas palabras, personas que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuidado con caer en esa trampa. Porque Satanás es muy astuto usando la palabra de Dios diciéndole, pero es que no es tan malo que lo hagas una vez, que te fumes un cigarro hoy, no te va a hacer daño. Entonces es una forma sutil de él empezar metiéndose poco a poco, hasta que nos damos cuenta y estamos sumergidos en el pecado. Estamos sumergidos en la inmundicia del mundo. Punto número 3. Y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la mejor parte. Esta es la parte del helado. Esta es la parte del chocolate. Todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, yo como hijo de Dios ya cumplí mi parte. Ahora, como los niños cumplieron su parte de haberse comido toda la comida, ellos tienen el derecho legal ahora de pedir el helado. Nosotros tenemos ahora derecho legal de pedirle a Dios, ¿qué? Todo lo que quieras. Pídele a Dios todo lo que quieras. Pedir al Padre que en mi nombre yo lo haré. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué le vas a pedir a Dios? Todo lo que quieras. Sin embargo, tomar en cuenta que ese todo lo que quieras están sujetas a ciertas condiciones aplican. Creo que en algunas prédicas pasadas estuve conversando de las oraciones que Dios contesta y las otras que no. Pero los que somos justos de Dios sabemos pedir con sabiduría. Él no falla, dice, si me pones a mí primero, ¿qué es lo que va a suceder? Todo lo demás tiene que estar en su lugar. Eso no falla. Jesús es fiel, Él no falla. Y hay que mentalizar y materializar eso que Él nos dice. Ser perseverantes en la fe que Él nos está enseñando. Cuento una historia corta de un joven soltero. Lo vi allí en Casa de Dios, Venezuela. Él empezó a servir, joven de red de jóvenes. Domingo tras domingo iba a la iglesia, iba a los grupos de amistad, después iba a los discipulados, fue bautizado, hizo encuentro, lo veía con entusiasmo, con alegría, servía y servía. Yo, qué impresionante este joven, cómo le sirve a Dios. Doble servicio, triple servicio, y van y vienen y vamos. Cansado ese hombre en el estacionamiento, en el templo, en la puerta, coordinador. Que tal a las 6 de la mañana hoy intercesión y ese jovencito estaba allí. Después veo a ese hombre con una chica, le pidió a Dios una chica, Dios le dio su esposa. Después ese joven me cuenta que le pidió a Dios 2 niños varones. Toma, te los doy. Después veo a ese joven sirviéndole con más entrega, porque todo lo que le pedía a Dios, Dios se lo daba. Porque él tenía derecho legal de pedirle a Dios. Le pidió bienestar, le pidió salud, le pidió todo. Y mira, ese joven hoy por hoy está sirviéndole a Dios 24/7 y comprometido con Dios, porque él es inteligente y sabe a quién pedirle. Ese joven soy yo. Ese joven soy yo, con humildad. Recuerdo de esos primeros días que yo le servía a Dios con ímpetu. Me paraba a las 5 de la mañana en intercesión y yo llegaba a las 6 de la mañana
con sueño, y empezaban a orar y a orar y a orar, y yo también me ponía a orar allí. Y después escuché una prédica del pastor de aquel entonces que él decía, ustedes que son sus hijos, sean inteligentes, pídenle a Dios, negocien con Él. Él les va a dar todo lo que ustedes le pidan, si saben negociar con Él. Le pides esposa, Él te va a dar para mantener a tu esposa. Le pides a tus niños, te va a dar para mantener a tus niños. Pero el reino de Dios y su justicia, ¿qué? Primero. Sí recuerdo una vez hace tiempo que yo hice una venta de una buena comisión, me compré un carro y hasta Adriana me lo decía, tu corazón se está volteando, se está inclinando a tu carro. No que tiene que estar limpiecito, no que el taller, no que el repuesto, no que lo otro. Cuidado. Y después recuerdo que tuve un sueño, como una pesadilla, que veía al mismo Jesús que me dijo, Ovidio, ven acá, párate aquí a mi lado, mira el carro. Y le cayó algo encima. Y yo llorando en el sueño, ¡ay, mi carro, mi carro! Y después volteo, él no me dijo nada. Y entendí que mi corazón se estaba desviando hacia lo material, hacia la dádiva de Dios, porque eso fue un regalo de Dios. Yo digo, bueno, yo me paré al día siguiente, me levanto de la cama y le cuento a Adriana, mira, sabes que tuve este sueño. Y yo, bueno, y vas a este carro ahí, yo no quiero nada con ese carro ya. No, Ovidio, pero tampoco así, eso nos lleva y nos trae, vamos a la playa. No, yo no quiero nada con ese carro ya. Y claro, porque ya yo no quería nada, pues si eso me va a quitar a mí la gloria de Dios, yo no quiero nada, chico, voy a andar a pie, me voy en autobús, tronco, nalguita, más crucero, no importa, me voy, me lleno me sudo y salgo hediondo a gasolina, pero yo no quiero que me quiten la presencia de Dios. Y después analizando, entendiendo que nosotros los hijos de Dios tenemos un llamado diferente, tenemos un trato de Dios diferente. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere transmitir hoy en esta mañana? Que cuando vengamos delante de Él, lo miremos a Él. Deja a un lado, despréndete de lo que está a tu lado, para que puedas honrarle y adorarle con devoción, con total entrega. Dios quiere el 100% de tu vida. Él lo anhela, Él lo quiere. ¿Cuánto le van a dar ese 100%? Unos me dicen, sí, Ovidio, pero es que ya lo hemos hecho. Está bien. Hoy vamos a renovar los votos. Y dicho esto, quiero soltar una palabra para nosotros sus hijos porque tenemos la legalidad de pedirle a Dios esas añadiduras, que para Dios son pequeñeces. Sin embargo, Dios sabe que tenemos necesidad y que para que su obra avance de manera inteligente vamos a pedirle a Dios que cumpla su parte. Pues, Señor, yo estoy aquí, estoy esperando el helado. Amén. Así que hoy quiero invitarte a que tomes una decisión. Una vez más. Hoy se va a marcar un antes y un después. Hoy a partir de hoy, los próximos días voy a empezar a escuchar testimonios. Y quiero que tomes esta decisión. Colocar a Dios primero. Ámale con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y le pidas perdón porque quizás tu corazón se desvió un poco o se alejó de Él. Amén. Allí donde estás, pues quiero que cierres tus ojos. Y antes de orar, quiero que hagas 4 cosas. Primero, reordena tus prioridades. Segundo, deja de vivir preocupado. Tercero, pon a Dios primero. Cuarto, Él se encargará del resto. Amén. Ahora mismo voy a orar. Cierra tus ojos. Dice, Padre, bueno, gracias por tu palabra. A partir de hoy quiero obedecerte, Señor. Reconozco que he estado tomando otras prioridades antes que a ti. Te pido perdón porque he ignorado tu primer mandamiento, que es amarte por sobre todas las cosas. Hoy hago un pacto contigo, compartir las buenas nuevas en mi entorno, en mi familia, en mi trabajo, en las redes sociales, discipular a otros, tal como nos enseñaste, Jesús. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, a servir a los demás, porque tú nos enseñaste, Señor, el que quiera ser el mayor,
sea vuestro servidor, a vivir con justicia y con santidad, porque tú nos enseñaste, Jesús, sed santos, porque yo soy santo. Amar como tú nos amaste, Jesús, porque tú nos enseñaste, y esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. A orar y buscar tu presencia, Señor, y a perseverar en medio de las pruebas, porque dices en tu palabra que esta leve tribulación momentánea y pasajera producirá en mí un eterno peso de gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puedes darle un aplauso al Señor.